Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy me gustaría hablarles acerca de algunas de mis mejores o más interesantes lecturas recientes, porque en los últimos meses, en las últimas semanas, he estado leyendo libros, novelas bastante diferentes entre sí, pero de las que no he tenido ocasión de hablar aquí en el canal. He estado leyendo una mezcla entre, digamos, clásicos contemporáneos, literatura de mediados de la segunda mitad del siglo XX y literatura contemporánea, fresquita, libros que han salido al mercado hace muy poco por primera vez. Esto es algo que yo normalmente no suelo hacer. Ustedes saben que en este canal hablo más acerca de clásicos que de libros contemporáneos y prácticamente nunca hablo acerca de lanzamientos, de nuevos lanzamientos, de libros que salen por primera vez al mercado. Pero en esta ocasión sí quiero hacerlo porque he leído un par de novelas recientes que me parecen interesantes. Estos no son necesariamente los mejores libros que he leído en los últimos tiempos, pero sí son los libros de los cuales yo siento que tengo algo que decir. Y voy a empezar precisamente con un libro que todavía no he terminado de leer. Se trata de Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, el gran escritor argentino. Aquí tenemos esta nueva edición, esta edición reciente, a ver si la puedo enfocar bien, aquí se ve, publicada por Seix Barral y con un prólogo de la escritora también argentina Mariana Enríquez. Esta es una edición conmemorativa, pero por supuesto Bomarzo no es una novela actual. Se publicó por primera vez en el siglo XX. Según aquí, esta es una edición conmemorativa porque se celebran 40 años de la publicación en 1984. Yo creo que esta novela en realidad es más antigua. Y sí, hubo una primera versión que se publicó en 1962, pero después Seix Barral la publicó en el 83 o en el 84 y ahora en 2024. No sé si a lo mejor la que se publicó en los años 60 era una versión diferente a esta, no lo sé. Pero bueno, este es el texto que leemos hoy en día. Se trata de una novela histórica ambientada en la Italia del siglo XVI y nos narra la vida de un aristócrata, del duque Pier Francesco Orsini. Él es el protagonista y narrador de su propia historia. Este duque italiano es famoso por haber ideado un jardín lleno de monstruos, es decir, de esculturas que representan a monstruos en una localidad italiana llamada Bomarzo, de ahí el título de la novela. Uno de los aspectos más interesantes de este libro es que es el protagonista quien nos narra su historia, su vida, pero lo hace con una perspectiva muy original, pues nos la está narrando desde nuestra época, es decir, nos la está narrando desde el hoy, bueno, desde el siglo XX, es decir, con 400 años de distancia. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues porque todo es posible en la buena literatura. En el momento en el que estoy grabando este video, apenas estoy empezando. He leído como el 25 o el 30% de la novela. Voy por aquí, o sea, he leído esto, pero como ven, es un texto muy denso, con pocos diálogos, con párrafos muy largos. A pesar de eso, quiero decirles que es una novela que se lee muy fácil. El lenguaje es muy rico, hay una gran cantidad de descripciones, pero uno empieza a leer y se engancha rapidísimo al estilo de Mujica Lainez y es imposible dejar de leer esta novela. Así que la estoy leyendo bastante más rápido de lo que yo pensaba cuando la vi por primera vez. Así que aunque en este instante en el que estoy grabando el video he leído como el 25 o el 30% de la novela, seguramente cuando este video se publique, que será un viernes como siempre, ya habré leído mucho más. Quizá, quién sabe, habré podido terminar la novela. De ser así, bueno, cuando la termine seguramente volveré a hablar de ella, pero es una novela que ya puedo recomendar desde el principio. En esta edición que tengo aquí conmemorativa del aniversario, como digo, hay un prólogo de Mariana Enríquez, como dije al principio, la gran escritora argentina, bueno, gran escritora muy popular argentina. Es una escritora que todavía está empezando, diría yo, su carrera literaria, aunque ha tenido grandes éxitos y tiene muchos fans. Yo no quise leer el prólogo de Mariana Enríquez porque pienso que la perspectiva de Mariana Enríquez acerca de esta novela seguramente no sea la mía. Yo no soy un gran fan de Mariana Enríquez, pero entiéndanme bien, me parece una muy buena escritora. Sin embargo, el género en el que ella se mueve, del terror,
la visión que ella tiene del mundo y que plasma en sus cuentos y sus novelas no es muy compatible con mi propia visión de la literatura o con lo que yo busco en la literatura. Sin embargo, me parece, como digo, una buena escritora y me gusta mucho, es curioso, me gusta mucho escucharla hablar en actos públicos, en entrevistas, así que sin duda voy a leer con mucho interés su prólogo. Pero no he querido hacerlo antes de leer yo mismo la novela y poder formular mis propios pensamientos acerca de la misma. En alguna edición anterior de esta novela, el prólogo estaba a cargo de Roberto Bolaño, que es uno de mis, ahora sí, escritores favoritos, no solo en nuestro idioma, sino en cualquier idioma y de cualquier época. Sí leí ese texto antes de empezar la novela, me gustó mucho, pero también he leído opiniones en contra de Bomarzo. Ustedes saben que otro de mis escritores argentinos también en este caso, y bueno, de cualquier país, es César Aira, y en su diccionario de literatura latinoamericana busqué la entrada de Manuel Mujica Lainez. Habla de él en términos no demasiado halagadores, diría yo, y no ensalza la novela Bomarzo como ni siquiera una de las mejores del escritor. Ahora sí, les voy a hablar acerca de libros que he concluido y de los que sí puedo hablar y extenderme más y entrar en más detalle. El siguiente es un clásico contemporáneo argentino también. Quizás tenga mejor reputación que Bomarzo, quizá no, depende. Es un libro que todos los argentinos van a conocer y espero que otros hispanohablantes también. Se trata de Zama, de Antonio Di Benedetto. Se trata de una novela histórica también, pero en este caso ambientada en el siglo XVIII en Suramérica. Antonio Di Benedetto es un escritor que me interesaba desde hacía bastante tiempo, pero no había conseguido encontrar ninguna de sus obras, pero gracias a la amable colaboración de Adriana Hidalgo, editora, pude conseguir Zama, que es quizás su novela más famosa, quizás la mejor de sus novelas, según los críticos, desde luego. Según Juan José Saer, que también es un escritor argentino, también es uno de mis escritores favoritos y fue un gran crítico literario y profesor de literatura en Francia, es una de las mejores novelas que hay en nuestro idioma. Yo la leí con mucho interés, me gustó, es una novela bastante peculiar. Una de las peculiaridades de esta novela es que, a pesar de que está ambientada en el siglo XVIII, el lenguaje en el que la historia está narrada y el lenguaje también que utilizan los diferentes personajes en los diálogos nos remite más al español o al castellano, en este caso del siglo XVI, del siglo de oro. Es un lenguaje que nos remite de cierta manera al castellano que encontramos en libros como El Quijote o en las obras de teatro del siglo de oro de Lope de Vega, etc. Esto evidentemente está hecho a posta y me parece un ejercicio estilístico muy interesante porque no podemos evitar pensar que la historia está pasando en un tiempo que en realidad no existe. Por eso yo dudo en si considerar Zama una novela histórica. Desde luego es una gran novela, una de las mejores novelas del siglo XX, dice Juan José Saer, dicen críticos. No sé si llegaría tanto, creo que necesito leerla de nuevo. Creo que es una novela que sospecho gana bastante en una relectura o en sucesivas relecturas, que es lo que pienso hacer de aquí a algún tiempo. De todas formas, antes de volver a leer Sana, creo que me gustaría leer otra novela de Benedetto. Se trata de El Silenciero, que es del año 64. No lo dije antes, pero Zama se publicó por primera vez en el 56, ¿ok? Entonces El Silenciero vino después y se supone que es una especie de secuela, o por lo menos prosigue esta narrativa escrita como un soliloquio de un personaje, del personaje de Zama, que no lo dije, pero bueno, es una especie de oficial que vive allí bastante alejado de Buenos Aires, y en Zama pues se nos narra su vida en aquel mundo del imperio hispánico colonial en Sudamérica. Del Silenciero no puedo decir nada porque no la he leído. Seguramente antes de releer Zama, que pienso hacer, a lo mejor incluso antes de que termine el año, pienso leer El Silenciero, que es una novela aún más breve.
y también por lo que veo aquí llena de diálogos. Las ediciones de Adriana Hidalgo, editora, por cierto, de estos libros son maravillosas. Ustedes, si quieren, encuentran la lista completa con links de todos los libros de los que estoy hablando y de los que voy a hablar en este video, como siempre, en la descripción. Aprovecho también para recordarles, sobre todo a los que me están viendo desde España, que si quieren leer algunos de estos videos, piensen por favor en comprarlos a través de los links que yo pongo en la descripción, porque de esta manera ustedes estarán colaborando con mi trabajo y permitiéndome de alguna manera que yo pueda seguir preparando, tomándome el tiempo que lleva a preparar estos videos, grabarlos, editarlos, publicarlos, dedicarme a contestar los comentarios, etc. Así que les agradezco mucho porque sé que algunos de ustedes compran sus libros a través de mis links y de esa manera apoyan mi trabajo, lo cual para mí significa muchísimo. No quiero hablar mucho acerca de la historia que cuenta esta novela. Se trata de la vida de don Diego de Sama, que como digo es un funcionario de la corona española, del Imperio Hispánico, que vive en Asunción del Paraguay y que está en esta constante y a veces desesperante espera de que lo trasladen a Buenos Aires para poderse reunir con su familia, con su mujer e hijos. Ese es el argumento de la novela, no tiene más. Pero Sama es una obra de exploración psicológica muy importante. Yo creo que eso es lo mejor que tiene la novela. Hay un lenguaje muy preciso, muy evocador, muy atmosférico, pero que va bastante al grano. No hay adornos estilísticos ni nada de eso. Hay un ambiente que al mismo tiempo conjuga la tensión con la melancolía, y la novela la podemos tomar como una meditación sobre la espera. Esto es un tema literario, ¿no? Por ejemplo, García Márquez también lo usa en una novela posterior a esta, que no tiene nada que ver por otra parte, que es El coronel no tiene quien le escriba. O sea, ese tema de estar siempre esperando algo. La conexión también entre ambas novelas sería la burocracia y todo eso. En el caso de la novela de García Márquez, la burocracia colombiana, digamos, y en este caso la burocracia colonial o imperial, si ustedes quieren. Pero bueno, se me ocurre esta conexión entre ambas novelas, pero en realidad tienen poco que ver. Es una novela acerca de la identidad personal, de la condición humana en general, como casi todos los grandes libros de la literatura. Pero ahora quiero hablarles acerca de dos libros contemporáneos nuestros, recientes, que han salido hace muy poco o relativamente poco al mercado y que por lo tanto se pueden encontrar muy fácilmente, y seguramente dos libros de los que se ha hablado todavía poco porque no son grandes clásicos, es decir, todavía no han llegado a ese grandísimo público que el paso de los años siempre hace que vaya creciendo, ¿no es cierto? La primera de estas novelas es Esta herida llena de peces, de la escritora colombiana Lorena Salazar Mazo. Aquí tengo esta edición. Se trata de la quinta edición ya, o sea que el libro ha de estar teniendo bastante éxito comercial. Es una publicación de una editorial española pequeña llamada Tránsito, que muy amablemente me lo envió. A mí me gusta bastante la portada, la edición me pareció un primor. Es una novela muy breve y además muy sencilla, casi parece un cuento largo, es demasiado largo para ser un cuento. Se trata de la historia de una mujer cuyo nombre no se menciona en la novela, que vive en una zona rural de Colombia. La novela es más específica, pero yo no conozco Colombia, así que no quiero entrar en detalles por si me equivoco, porque sé que muchas personas me ven desde Colombia, así que perdónenme la falta de precisión, pero en fin, es una zona rural, ribereña. Esta mujer emprende un viaje río abajo o río arriba, no sé, con su hijo adoptivo. Esta mujer es blanca, criolla, de ascendencia por tanto europea o española, si se quiere. Estamos en la época actual, ¿ok? Y su hijo es negro. Su madre biológica lo abandonó, se lo dejó a esta mujer, y esta mujer se ha dedicado a criarlo, pero el niño es todavía pequeño. Bueno, ellos emprenden este viaje. Yo creo que ustedes pueden adivinar a dónde van, pero como es algo que no se revela o no se nos desvela hasta bien entrada la novela, no voy a decir a dónde van ni para qué. Y la novela nos narra este viaje. Es un viaje a través de una naturaleza exuberante, de una gran diversidad cultural, reflejo de la Colombia actual, imagino yo, como no colombiano y como alguien que no ha estado nunca en Colombia, pero tristemente también marcada por la violencia que
como todos sabemos, azota a este país hermano desde hace décadas y que lo ha azotado durante décadas. Bueno, es una novela acerca de la maternidad, de la identidad, sobre todo de la identidad racial, por así decir, en un país mestizo como es Colombia y como pueden ser tantos países. En realidad, hoy en día, ¿qué país no es mestizo? Se trata de la primera novela de Lorena Salazar Mazo. Tengo entendido que ella también ha publicado cuentos, pero esta es su primera novela. Yo no he leído ninguno de sus cuentos. Y como primera novela uno tiene que ser un poquito condescendiente, porque no ha de ser fácil publicar una primera novela y porque las primeras novelas normalmente no suelen ser las mejores obras que un escritor vaya a publicar a lo largo de su vida. A veces sí, a veces no, ya el tiempo lo dirá. Me parece que Salazar Mazo es una escritora de gran talento, como digo, los paisajes exuberantes, la naturaleza que nos deslumbra. Es un libro que tiene momentos bastante conmovedores, pero tiene otros momentos, sobre todo recuerdos de la narradora que de repente entran a colación porque ella los menciona, se los cuenta a pasajeros que van con ella en esta barca, río abajo o río arriba, por ejemplo, pero que parecen un poco metidos con calzador y que quieren de alguna manera mostrarnos la diversidad étnica o los conflictos que puede causarle a una persona, a esta narradora blanca, su propia definición es así, en un país como Colombia. Esto me pareció demasiado metido con calzador, me pareció un poquito, no quisiera decir panfletario, porque no quiero decir panfletario porque lo hace de una manera más sutil que lo que esa palabra tan grande podría sugerirnos. Es una novela que yo recomiendo, que está muy bien, se lee en un suspiro. Yo la leí con gran interés, pero como digo, se trata de una primera novela y en las primeras novelas, yo que he leído varias primeras novelas de escritores diferentes, muchas veces siento que el escritor llega a su primera novela con muchísimas ideas y de repente quiere como que plasmarlas todas en un solo libro por si acaso ese libro vaya a ser el único que se vaya a publicar. Yo siento que este libro no adolece de ese problema, lo cual es un punto a favor del libro. Me parece que está bien, no se siente como una primera novela, excepto por ese intento un poco de convencernos de algo de lo que la escritora está convencida y que seguramente a los lectores que les vaya a llegar pues también estarán convencidos de ello. Entonces no veo mucho la necesidad de meter con calzador algunas cosas, sobre todo al principio de la novela. A pesar de eso, es una novela que me gustó y que recomiendo a los que les interese la literatura colombiana o la literatura contemporánea, que quieran leer algo de calidad reciente, sobre todo una novela, un debut literario que siempre puede ser bastante interesante, ¿no? Bastante emocionante leer la primera novela, la primera obra larga de un escritor, en este caso de una escritora también, por cierto, si les interesa la literatura contemporánea, actual, escrita por mujeres hispanoamericanas, que ahora está muy en boga y grandes. Antes mencioné a Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Y hay esta onda también de terror que a mí no me gusta mucho, pero sé que es bastante popular en algunos sectores. Pero esta novela es diferente, no estamos en el género del terror ni nada parecido, aunque sí la violencia hace acto de presencia de una manera bastante abrupta para mi gusto. Pero bueno, no está mal del todo esa parte de la violencia. Así que les recomiendo Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo, en este caso publicada por Tránsito, pero seguramente también publicada por otras editoriales en diferentes países. Otra novela todavía más reciente es la siguiente. Se trata de En el pensamiento de César Aira, que mencioné antes, así que no me voy a repetir acerca de lo que pienso de este escritor. Esta es su novela más reciente, se publicó justo ahora, el mes pasado, en junio de 2024. Digo esto porque esto es un video de YouTube, así que quién sabe cuándo ustedes lo vayan a estar viendo, pero en el momento en el que yo grabo es una novela reciente. Lo leí lo antes que pude, me hubiera gustado incluso leerla antes, pero bueno, la leí bastante pronto. Esta fase actual de César Aira me parece muy interesante. Él es un escritor tremendamente prolífico, ha escrito y publicado más de 100 novelas, yo ya perdí la cuenta. Yo he leído muy pocas de sus novelas, he leído más de 10, creo, pero eso es muy poco comparado con la producción literaria de este escritor. Pero esta fase más reciente de su escritura me interesa mucho porque me parece bastante nostálgica, me parece que hace reflexiones muy interesantes acerca de la memoria, que es algo
que ha hecho anteriormente, o sea, no es nuevo ahora, pero en este libro hace aire un acercamiento a la memoria con tintes proustianos, diría yo. Se trata de la historia de un niño que crece en un pueblo llamado El Pensamiento. Por eso, ustedes fíjense aquí en esta edición, El Pensamiento está con mayúsculas porque se trata de un pueblo, El Pensamiento. Por cierto, esta edición es de Literatura Random House. Bueno, pues es la vida de este niño en el pueblo. Es un pueblo marcado por el paso de las vías del tren que lo atraviesan. Eso es lo importante en realidad. Prácticamente no es un pueblo, es un conjunto de casas alrededor de las vías del tren. El tren va a ser muy importante como leitmotiv. El tren, que fue tan importante en la literatura del siglo XIX, sobre todo. Aquí hay referencias literarias más bien a la literatura romántica, a la literatura alemana del siglo XVIII. Sí, todo eso en una novela tan breve como esta. Una novela que, a pesar de todas estas referencias literarias y el tono proustiano y todo lo demás, se lee muy rápidamente y es muy fácil de leer. Yo, una de las cosas que más alabo acerca de la escritura de César Aira es el castellano tan claro, tan conciso que utiliza siempre. César Aira también es bastante conocido por el uso del humor. Muchos de los que amamos su literatura siempre leemos sus libros con una sonrisa y a menudo no podemos evitar sino soltar carcajadas en distintos momentos. Este no es de los libros más divertidos, más chistosos, entre comillas, de César Aira que yo ya he leído. No es triste ni mucho menos, pero sí es melancólico. Me recordó un poco a El Tilo, que es una de mis novelas favoritas de César Aira, pero El Tilo tiene toques de humor que aquí faltan. Sí hay alguno, no, el humor no está completamente ausente. Tampoco tiene este libro esos grandes giros que a veces encontramos en obras de César Aira, donde la novela empieza a contarnos una historia específica y parece que sabemos hacia dónde va a ir y en un momento dado hay un giro completamente diferente que nos saca de esa historia y la segunda parte o la mayor parte de la novela o el final no tienen nada que ver con lo que empezamos a leer. A mí no me pareció que tuviera eso. Sí hay cambios aquí, giros y digresiones seguramente, y hay un evento, un acontecimiento muy inusual que seguramente puede ser bastante divertido, que a mí me pareció más bien una alusión al surrealismo al final de la novela y que tiene que ver con una locomotora que desaparece y este misterio de cómo puede desaparecer una locomotora que la gente vio pasar por las vías y de repente como que se esfumó. Bueno, esa locomotora aparecerá al final de la novela y ese misterio se nos desvelará, pero no es nada que ustedes se puedan imaginar. Aún hayan leído muchas novelas de Aira, este final me pareció uno de los finales más originales de su obra, así que también recomiendo En El Pensamiento, desde luego, a los que ya hayan leído novelas de César Aira, a los fans de César Aira, yo creo que les va a gustar. Y si no han leído nada de este gran escritor argentino, es bastante difícil saber por dónde empezar. No sé, puede ser una buena idea empezar por aquí, ¿por qué no? Un libro que seguramente sea bastante fácil de conseguir hoy en día, pero por lo menos de entre todas las novelas que he leído yo de César Aira, no creo que haya ninguna que sea equivocada como punto de entrada. Eso sí, a veces es necesario leer 2, 3 novelas diferentes de César Aira, de diferentes épocas, para poder, como decimos coloquialmente, agarrarle la onda, para poder entender más bien lo que él persigue con su ficción y lo que quiere hacer. Es muy fácil leer una novela de César Aira sin tener ninguna idea de el tipo de escritor que es y no entender nada, o más bien, más que no entender, quedar completamente confundido o patidifuso ante su imaginación y su maestría. No es un escritor que vaya a ser universalmente amado, que a todo el mundo le vaya a gustar, pero los grandes escritores nunca tienen consensos, o sea que En El Pensamiento de César Aira es una novela que tampoco va a ser consenso, pero se las recomiendo. Díganme si han leído alguno de estos libros en los comentarios para poder seguir hablando de ellos. Denme su opinión, si los han leído, si no los han leído, si les interesa leer algunos de ellos, si tienen alguna pregunta acerca de estos libros, algo que yo no haya dicho en el video que ustedes quisieran saber. Y también, si les parece, ¿por qué no? Compártanme sus lecturas más recientes, qué libros han estado leyendo, qué libros están leyendo ahora, si los recomiendan, si no, qué les están pareciendo. Bueno, nos vemos en los comentarios para seguir hablando de literatura como siempre, y también, si a ustedes les parece, en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.